Bueno, en este tema, segundo tema de esta tremenda serie, ¿Quiénes van al cielo? Estamos necesitados de que revisen ahí en el muro la primera presentación de esto, pero aquí hay algunos pensamientos que pueden conectarte con esto, que sí es una serie planeada y que poco a poco nos va llevando a madurar este gran tema, donde de manera general todos creemos que existe el cielo y la mayoría de las personas creemos que es parte de la eternidad cuando nuestra vida física aquí se termina, y creemos, asumimos de alguna manera, independientemente de nuestra formación religiosa o teológica o concepción o cosmovisión, que iremos al cielo. Y la verdad es que, pues, aunque todos creemos que existe el cielo, la gran mayoría no tenemos prisa por ir al cielo, ¿verdad? Sino que estamos esperando nuestro momento, porque también disfrutamos la vida aquí de una manera terrena y plena. Pero hay dos cosas que asumimos cuando pensamos en el cielo o quiénes van al cielo. Y estas cosas que se vieron la semana pasada, para recapitular un poco, pensamos en general que las personas buenas van al cielo. Y eso de las personas buenas, pues es como un buen requisito general, donde estamos de acuerdo en que además, ¿quiénes van al cielo? Pues yo soy una buena persona en lo general, sobre todo si no me comparo con, o no me comparo con, o conos, no, esa es otra cosa, ¿no? Los conos, no me comparo, porque en términos de comparación, la verdad es que siempre hay alguien que le está haciendo no tan bien como nosotros. Siempre, así como hay alguien que lo está haciendo mejor, siempre hay alguien que lo está haciendo en nuestra óptica mejor que nosotros. Pero entonces, pues suena bien, ¿no? Que las personas buenas vayan al cielo como concepto general, y suena bien que, en mi opinión, yo piense que yo soy bueno, porque eso me pone en la posibilidad de las personas que van al cielo según la creencia general. Pero miren, aquí están tres pensamientos que como combustible influyen en esto que acabamos de plantear. Estas ventajas. A ver, ¿quiénes van al cielo? Las personas buenas van al cielo. Eso parece justo, porque después de una vida de esfuerzo, de buenos modales, ¿por qué no?, de ser religioso y tener algunos principios que algunos de nosotros envidiaríamos por su comportamiento, su manera de gastar su dinero, su manera de tomar decisiones, la manera en la que se relaciona, la forma en la que se contiene, porque hoy en el tráfico algunos de nosotros nos tenemos que contener por la provocación e incluso la agresión de algunos, así que parece justo que haya un cielo que tiene que ver con trascender y con nada terreno, que entendemos es mejor, que allí esté habitado por personas justas. Pero además, esto, como otra idea que alimenta esto de quiénes van al cielo, las personas buenas, pues va en armonía a la noción de un Dios bueno, de un Dios que elige y escoge pues a los que se parecen a Él, porque si Él es bueno y los buenos pueden ir al cielo, en alguna manera hay una armonía ahí de quiénes se habrá de poblar el cielo. Pero lo mejor de todo es que pues tú cumples con el requisito, o sea, si das el ancho, si das la medida, porque según tu estándar y la comparación que tenemos con otros, pues déjeme decirlo en términos muy mexicanos, ¿no? No soy tan malo. Eso tiene otra connotación ahí detrás, porque al decir no soy tan malo es como decir soy malo, pero no tanto comparado con otros. Pero qué bueno, si tú das el ancho o tú das en tu parámetro, pues en este pensamiento que influye para pensar en quiénes van al cielo, que tú puedes ir al cielo, hay una realidad aquí que ya empieza ahorita en este instante a causar tensión, por lo menos en mi corazón. ¿Cuál es esa realidad? Que vienen ahí dos pensamientos, luego, porque queremos llegar a este punto que hoy creo es el meollo del asunto. El bien es un blanco en movimiento. Como hoy las verdades que son relativas, porque la gente dice tu verdad, mi verdad, la verdad de ellos, y entonces va a llegar un momento en que la gente no tenga definido cuáles son esos inamovibles basales que nadie puede quitar, como una piedra así, inamovible. Pues cuando pensamos en un bien en movimiento como lo bueno, pues hay cosas hoy que sencillamente no son buenas comparadas como en el año 1800 o en el año 1500, o hay cosas del 1500 que hoy no parecen ser tan buenas y que hoy nos parecen también algunas que hacemos como buenas, cuando antes la gente se escandalizaba de esas cosas. Es más,
Vamos a llevarlo en un término más terreno. Hay cosas que en Celaya son buenas y que en Querétaro son malas. Y hay cosas que en Querétaro son malas y que en Celaya son buenas. Es más, aquí somos una iglesia internacional, ¿eh? Hay gente en Cuba que tiene algunas palabras que aquí en México, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Ay, qué dijo! Y algunos disimulamos, no dijo nada, no dijo nada. No. Y al revés, cuando los mexicanos decimos algo delante de los cubanos, ¿qué dijo? ¿Qué dijo este chico? ¿Qué dijo? No, dicen que no hablan así todos los cubanos, exageran, ya saben, ¿no? Nada más. ¿Qué dijo? La verdad es que esto del bien es un blanco en movimiento que lo que hoy para algunos de nosotros es bueno, tal vez en unos meses ya sea malo, o en unos meses otra vez lo malo hoy ya sea bueno, y entonces tú y yo no cumplimos con el requisito de ese parámetro, de esa bondad, de ese ser bueno, porque a los ojos de nosotros pues somos buenos. Yo tengo mi propia teoría con eso, somos muy autocomplacientes o autocondescendientes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se trata de otros la exigencia es contundente. Pero si se trata de nosotros, déjame hablar darles un ejemplo para decir esto de lo relativo. Si tú llegas tarde, pues es que estoy cansado, he trabajado mucho, tengo muchas ocupaciones, pero si otro llega tarde, qué bárbaro, qué irresponsable, ¿cómo es posible? Se olvidó de la cita. Somos muy condescendientes con nosotros, nuestro parámetro de bueno, de cumplido, de respetuoso, y somos drásticos con los demás. Eso en cierta manera es hipocresía. De verdad. Cuando uno tiene ese doblez, cuando mide con diferentes formas a las personas, eso es falta de autenticidad en el mejor de los casos. Y yo puedo decir que es hipocresía y que algunos dirán, a ver, Pastor Víctor, estás hablando de un bien y de una verdad relativa, pues ¿para qué te complicas? Si la Biblia es la verdad absoluta de Dios. No nos conviene, no les conviene, a nadie le conviene que nos midamos por la palabra de Dios. La Biblia, lo que yo creo que es la palabra de Dios y que algunos tal vez no, pero que aún así tiene un valor contundente y moralmente es excelente, perfecta, inerrante, y que digas, a ver, ¿cuáles son los? No te conviene medirte. Sin embargo, si alguno quisiera ir a la Biblia para no andar en este relativismo de tu verdad, mi verdad, lo que tú crees que es bueno, lo que yo creo que es bueno, lo que tú crees que es malo, lo que yo creo que es malo. Miren, vamos a leer lo que dice Romanos 3:10. No hay ni un solo justo, ni siquiera. Y bueno, y alguna vez cuando yo citaba este versículo que está en la epístola, la carta que Pablo el apóstol escribió a los romanos, cuando él era una persona que venía de un grupo religioso que se le llamaba o se le llama el Sanedrín todavía en estos días, y que eran personas cultas, que tenían cierta religiosidad y que observaban con minucia la ley de Dios, pero además ellos interpretaban la ley de Dios para lo que el pueblo en general, que era creyente y seguidor de Dios, que en aquellos días, pues ya aquí Pablo ya estaba cuando Jesús había venido, pero hablando de los judíos de antaño, pues no tenían el Nuevo Testamento, entonces tenían solamente la ley, ya sabes, los 10 mandamientos, los rituales, los días de fiesta, todo el tipo de ofrenda a Dios que tenían que vigilar, incluso el sábado con minucia. Pues Pablo es una de las personas que tiene una vida íntegra, tiene una vida completa, es una persona culta, tiene un carácter fuerte, él no se anda por las ramas, él habla derecho a la gente, y aquí él mismo acepta que no hay ni un solo justo, ni siquiera, eso es muy mexicano, ¿no? Ni siquiera uno. O sea, no uno singular, hablando de número, uno de un, se me fue la palabra cuando algo te reemplaza en el idioma, hablando del escrito, ¿cómo se llama? Sustantivo. Cuando toma es un pronombre personal, ni siquiera uno. No hay justo ni siquiera uno. O sea, di tú, ni siquiera yo, ¿verdad? Sí dicen aquí, pero ni siquiera uno. O sea, es una manera de hablar acá en México. No sé si los que somos aquí de la Iglesia Internacional agarraron esto que estoy diciendo, pero ojalá y sí. Y la razón sencillamente es porque aquí no estamos hablando de errores. No estamos hablando de equivocaciones, no estamos hablando de interpretaciones, que les dije, no nos conviene. Miren, la razón por la que Pablo dice esto, cuando aumentamos y caminamos más hasta el versículo 23 de la misma carta, en el capítulo 3, pero ahora el versículo 23 dice, por cuanto todos
Todos. ¿Cuántos todos? Todos pecaron. Y eso nos habla de un concepto moral mucho más drástico que nuestra manera de ser relativos en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo. Aquí ya no hay medias tintas. Por eso entonces surge la pregunta, ¿qué tan bueno es suficientemente bueno? Si todos pecaron y todos estamos en problemas y todos tenemos que ya no hay relativismo en este parámetro de lo bueno y quiénes van al cielo, y nos parece bien que los conceptos que, digamos, influyen, alimentan la validez de quienes van al cielo, en donde pensamos que los buenos van al cielo y que esto corresponde a un pensamiento correcto, porque si Dios es bueno, entonces los buenos como recompensa deben ir al cielo. Ya empezamos a emproblemarnos porque podemos ver que de acuerdo a lo que Dios a través del apóstol Pablo dice que es bueno, no es todo, más bien no hay bueno ni siquiera por cuanto todos pecaron. Y eso de pecar es errar el blanco, no dar en la meta, hacer lo contrario que daña a otros y te daña a ti mismo. No estamos hablando de errores, no estamos hablando de equivocaciones. A ver, 2 por 2 son 8, ¿verdad? No, esa sería una equivocación y muy obvia, pero 2 por 2, ¿cuántos son? 6. No, tampoco 6. ¿Cuántos son 2 por 2? 4, por favor. Eso podría ser un error, una equivocación, pero póngale puntos suspensivos. Así que, ¿qué tan bueno es suficientemente bueno? Y ahí, entonces, siendo honestos con nosotros, no teniendo doblez como para que nos alcance para ir al cielo, sino que la recompensa de ir al cielo en el pensamiento de algunos sería ser bueno y suficiente para ir al cielo. Si Dios no dejó eso claro para todos los lugares y tiempos, entonces Dios no es bueno. Porque si Dios no dejó una lista de un to-do list, ¿verdad? Esto y esto. Pero miren, increíblemente para los que están pensando, la verdad es que cuando vamos al Antiguo Testamento, no habla de una lista muy claramente como para ir al cielo. Están los mandamientos, pero no dice que haciendo esos mandamientos vas a ir al cielo. Están muchos eventos y muchos episodios de las personas con su relación con Dios, pero el tema del cielo realmente no se toma tan claramente en el Antiguo Testamento. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, la verdad es que esta idea del cielo comienza a tomar vigor y a ser más clara, pero aún así, una lista de las cosas que tienes que hacer buenas para ir al cielo, no hay tal cosa. Hoy la gente habla de buenas obras como cosas buenas, y qué bueno que tengan buenas obras, porque eso nos beneficia, pues ayuda a los niños, si vas a ver un orfanato, ayuda a los ancianos, si vas a un asilo, ayuda a los pobres, si visitas un cinturón de pobreza, y ahora que va a ser frío en diciembre, dicen más que nunca en este diciembre, en los últimos años, y llevas cobijas o llevas alguna prenda que cubra a las personas o les llevas de comer, pues va a ser muy bueno, ¿verdad? Y esas son buenas obras, pero no hay una lista así. Y entonces si yo siendo bueno y Dios sabiendo cuáles son las buenas obras que tengo que hacer, Dios no las dejó, entonces podríamos decir que Dios no es bueno. Estoy metiendo tensión, ¿verdad?, a lo que estoy diciendo y a lo que la gente piensa normalmente. Así que si las personas buenas van al cielo, en la creencia de la gente, Jesús no solo estaba equivocado, sino que Jesús estaba mintiendo, porque se estaba guardando algo que todos necesitábamos saber para poder caminar sobre esos pasos buenos, bondadosos, de buenas obras para llegar al cielo. Pero la verdad es que no es así, porque realmente lo que Jesús hizo es elevar el estándar de suficientemente bueno a tan alto que nadie de nosotros lo puede alcanzar. Miren, frases: sermón de la montaña, o el sermón que Jesús predicó y que repitió en diferentes formas durante todo su ministerio. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo que cualquiera que le dice a su hermano fatuo ya es culpable de juicio. Regreso. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que le diga fatuo a su hermano, o sea, que le llame torpe, puede subir de nivel, y que le diga cualquier cosa que denigre la imagen de esa persona, ya es culpable delante de Dios. Pero no fue lo único que Jesús dijo. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, y algunos le ponen palomita, ¿no? Palomita. Hoy no, 2 años no, 5 años no, nunca no. Pero yo os digo que cualquiera que ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Así que Jesús elevó el estándar
de suficientemente bueno, las buenas obras que la gente piensa, lo elevó a tan alto que realmente nadie puede alcanzar ese estándar, porque ese oísteis que fue dicho es una frase reiterada de la práctica en la que Cristo no solo quiere elevar ese estándar, sino que quiere decirnos que todos nos quedamos cortos, que todos no damos la medida, no alcanzamos el parámetro, todo está encerrado bajo pecado. Déjeme decirlo así, pues soy pastor, así que en esos términos te estoy hablando, decir, la Biblia, Dios, todo lo encerró bajo pecado para ubicarnos. Y saben que cuando se ubican las personas, eso se llama humildad. Cuando aceptas, cuando reconoces, cuando no te defiendes, cuando no racionalizas, cuando no argumentas, cuando sencillamente dices, a ver, déjeme analizarlo, y no ofreces pues, lo que en retórica sería una defensa, apología, sino que sencillamente, a ver, ¿cómo están las cosas? La verdad es que Jesús elevó tanto el estándar de suficientemente bueno para ir al cielo, que es tan alto que la gran inmensa mayoría de nosotros, todos, nos quedamos cortos, no damos. Pero miren, pensando en la forma en la que Dios ha dejado la manera en la que Él quiere que nos comportemos, el asunto de cómo Él quiere que tengamos principios y valores que rijan nuestra vida y que nos dirijan todo el tiempo, y que esto desafía completamente a todos los que decimos que seguimos a Jesús y que por años, imagínense, yo tengo, ya hasta perdí la cuenta de cuántos años, 1986 para acá, ¿cuántos años son? 49. Ay, no, 49 no, por el amor de Dios no me echen más. 39 años de haberle abierto mi corazón a Jesús, de haber en aquel momento dicho, yo necesito seguir a Cristo. 39 años, nada más. Nosotros que seguimos a Jesús podemos recordar que cuando Cristo termina su ministerio y se presenta y les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en ese contexto es que yo les quiero mostrar esta pregunta. ¿Alguna vez has maltratado a otra persona? Eso es como para hacer un silencio sepulcral, ¿no? ¿Alguna vez has hecho algo que denostó, denigró, deterioró, dañó, socavó, detrimentó? Oh, tantas palabras para hablar, con D todas, le acabó a una persona su reputación. Eso es tratar mal a alguien. ¿Alguna vez despreciaste la plática o el consejo de alguien? ¿Dejaste a alguien con la mano estirada o por su color de piel? Si lo viste como tu servidor, dices, no hombre, yo no quiero ver con ese morenazo, ¿no? ¿Cómo no? Es un morenazo muy agradable, ¿no? Diría mi esposa, pero no, ese cuate no quiero hablar con él. ¿Alguna vez alguien lo juzgaste por su apariencia? Y miren, no sé en qué edad están, pero algunos dirán, abajo de los 18 años dirán, no, yo nunca he tratado mal a nadie. ¿Alguna vez le has contestado mal a tus papás? ¿Alguna vez has hecho caso omiso de lo que te dijo tu mamá? ¿Alguna vez has retado a un profesor en la clase y le has dicho, usted no sabe nada? La verdad es que yo me acuerdo de haberlo hecho eso. Y la verdad es que aquella vez sí estaba equivocado el profesor. Pero eso no está correcto. Decir, ¿alguna vez has maltratado a otra persona? La verdad es que yo creo que de esto todos somos culpables. ¿Saben cómo se llama mexicanamente hablando esto? Ser grosero con las personas. Por la razón que tú gustes o mandes. Si alguien tiene algo en la mano y se lo quitas, eso es maltratar a una persona. Si alguien, apúrate y le empujas, eso es maltratar a una persona. ¿Qué decir de su manera de hablar o vestir cuando tú te le quedas viendo y lo haces para no mejor, o digámoslo así, para comparación en su desfavor de la persona? Decir, mira nada más cómo viene. Se ve que se acaba de levantar. Por el amor de Dios, son las 5 de la mañana y apenas se acaba de levantar. Por cierto que una vez llegó alguien a tocar a mi casa, eran las 5:30 de la mañana, así, de verdad, pastor, ya que entró, le traigo un jugo verde para que se lo tome y que no sé qué. ¿Todavía está dormido? Yo le dije, yo me duermo a las 2:30 de la mañana. Sí estaba dormido, me faltaba 1 hora de sueño hasta las 6:30. Otro tema, ¿no? Entonces, cuando tú tratas mal a otra persona, estás pecando. Estás pecando, y cuando pecas contra alguien que Dios ama, pecas contra Dios. Miren, me gustó mucho esto, a lo mejor muchos no están a favor, yo sí, es difícil aquí, pero hasta se me fue su nombre, a ver, ¿es Craig?
Craig, no es Craig Groeschel. Bueno, desgraciadamente lo asesinaron hace poco en la universidad, en Utah. Charlie Kirk. Y él decía, yo quiero que te sientas cómodo. A ver, vamos a platicar y aquí a debatir. A ver, pero ¿por qué estás aquí? A ver, yo quiero que te sientas cómodo, yo quiero que te sientas cómoda. Te respeto por lo que eres. Mira, te voy a decir, es que tú eres un racista. Te voy a decir, yo no quiero denigrar a ninguna persona porque está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Yo no quiero ir en contra a lo que Dios creó, y Dios nos creó a su imagen y semejanza a todos. Ese pensamiento de Charlie Kirk me gustó. Y la verdad, no sé cuántos lo tengan presentes, pero a esas personas que maltratamos están hechas a la imagen y semejanza de Dios. No solo son iguales que nosotros, son hechas a la imagen y semejanza de Dios. Por eso cuando peco contra alguien despreciándolo o denigrándolo o menospreciándolo, y aquí queremos ir con M, podemos ir también con la M, ¿no? De las palabras que dañan a las personas. Que alguien que Dios ama, estoy pecando contra Dios. Y eso me puso en algo que nadie se puede librar, porque si hablamos de las prácticas de todos los seres humanos, la verdad es que pueden defenderse de algunos pecados, no de algunos errores. Ojalá y aprendamos a corregir nuestros errores, pero de algunos pecados. Y eso yo no, eso tampoco, no, jamás. Sobre todo dices, tú eres suficientemente bueno cuando te comparas con todos esos que has dejado atrás, ¿no? Y ahí somos muy buenos según nuestra propia opinión. Pero cuando venimos a cosas tan sencillas y simples como estas, ¿quién no ha tratado mal al chofer de un camión? ¿Quién no ha maltratado a un mesero que se tardó o te trajo frío o te trajo algo que no querías? ¿Quién no ha tratado mal a alguien en una ventanilla de algún trámite de algún banco y se ha puesto así como muy enérgico y ha dicho cosas imprudentes? Que de verdad, amigos, iglesia, todos aquí presentes, retraten esto. La imprudencia es un camuflaje de los buenos modales para decir lo que tenías que decir. Ese comentario que daña a las personas, que puede ser imprudencia. Por eso, ahora volteémoslo hacia acá. ¿Alguna vez has maltratado a otra persona? Porque normalmente dices, es que me maltrataron, pero ¿alguna vez tú has tomado la iniciativa de maltratar a alguien? Estamos llegando a una conclusión muy concreta, universal. Todos somos responsables de maltrato a alguien. Bueno, miren, escuchen esto, matrimonios que están aquí tal vez conectados, o novios aquí conectados. El exceso de confianza es terrible. Cuando tú abusas de la confianza que le tienes a una persona, es cuando un matrimonio deja de decir, por favor, quisiera sentarme a hablar contigo. ¿Qué tal si platicamos y nos ponemos de acuerdo? Cuando ya comienzan las descortesías de ábrele, en vez de que te bajes tú a abrirle, hombre, ¿no? A ver, tú ciérrale. Oye, se oye un ruido, dice el marido grandote de 1.80 y todo peludo y así, grandote, le dice a la mujer que mide 1.55, le dice a la mujer a las 3 de la mañana, mujer, sal y fíjate por la ventana, ¿quién está tocando? Oye, sal tú, ¿verdad? Bueno, esos son maltratos y falta. ¿Qué te corresponde a ti hacer? Si tú eres el de 1.80, pues tú te corresponde enfrentar, ¿no? Sobre todo a los cobradores. Te toca salir a decirles, cobrador, venga después, no mandes a tus hijos y a tu esposa. En fin, maltrato de padres para hijos, hijos para padres, novios, cuando se hablan, el exceso de confianza. Tal vez no debería citar esto, pero lo voy a citar. Ojalá y capte esto que estoy diciendo. Vic, me decía un amigo, oye Vic, un amigo que me llevaba 20 años. Normalmente mis amigos eran mayores que su servidor. Oye, Vic, es que la confianza da asco, Vic, da asco. Él criado en España, ya está con el Señor. Le dije, me voy a inventar el nombre, casi se me sale el nombre. No, Juan, no, la confianza no da asco. El exceso de confianza da asco. Cuando alguien abusa de la confianza, porque el respeto, el equilibrio en la relación, donde no llegas a maltratar a alguien, y donde no le faltas al respeto a tu Padre Celestial, porque tu Padre Celestial creó a esa persona a imagen y semejanza tuya, que a lo mejor es tu esposo, tu esposa, tu hijo, en la iglesia tu colaborador, con quienes te acompañas en tu grupo pequeño, las personas con las que te relacionas todos los días en tu trabajo y que merecen todo tu respeto, porque es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, habiendo puesto esta atención, entonces estamos de acuerdo que el bien es un blanco confuso y en movimiento, porque en épocas diferentes lo que se tomaba por bueno hoy es malo, y ahora lo que
es malo en épocas diferentes, es bueno, y para culturas diferentes hay palabras. Me acuerdo alguna vez haber estado en Sudamérica y dije algo así como trastes, y dije, pastor, no diga eso. Y en otra ocasión dije cachucha, y pastor, no diga eso. Y luego dije cajeta, pues en Celaya se vende mucha cajeta. Pastor, ¿qué está usted diciendo? De verdad, tenemos un problema de un blanco en movimiento que nos deja fuera de opción. Pero entonces, el bien es un blanco confuso y en movimiento, humanamente hablando. Y mientras sigamos considerando el bien como moneda de cambio para nuestro beneficio, estamos equivocados. ¿Y esto qué quiere decir? Señor, a ver, lleva la cuenta a Dios, porque si hay un cielo y hay un Dios bueno, me porté bien. Di tanto a los pobres, aparté algo de más para be rich, ojalá y sí, ¿no? Asisto todos los domingos, leo mi Biblia, no le contesto a mi mujer como se merece, y ella diría, no le contesto a él como se merece, o sea, y ahí está, yo me estoy haciendo una negociación con Dios todos los días, de acuerdo a mi parámetro, de esa verdad relativa de qué tan bueno es suficientemente bueno para ir al cielo, en donde para mí, si me mido con Dios nada más, pues ya la hice. Ya estoy bien, pero no hago caso a lo que dice Dios y su palabra porque me conviene mi interpretación de lo bueno. Dice, no soy tan malo, esa es mi interpretación de bueno. Me porto bien y es más, de vez en cuando hasta hago más bien que mal. Bueno, pero el problema es el bien, pero el bien permanece incómodamente estancado, ese tipo de bien, cuando se trata de lo que es bueno para los demás. Cuando te mides con los demás, cuando no eres tú el que dice mira y mira, sino otros dicen mira, mira, mira. Parece que tu bien, tu manera de ser, tu estructura de personalidad, tus hábitos, tus decires, si así se dice, perdónenme, tus dichos, todo lo que tú haces está bien, según tú, según yo. Porque ese es el target, el objetivo, la meta de un bien que realmente no es una cosa fija y clara en nuestras mentes cuando se trata de las opiniones de los seres humanos. Y entonces cuando no podemos negociar con los demás, esas son malas noticias. Cuando no podemos justificarnos a nosotros mismos, esas son malas noticias. Cuando nos damos cuenta que somos deudores realmente delante de Dios, son malas noticias. Cuando nos damos cuenta que nuestro comportamiento no es el que corresponde, y aquí va más, si tú no eres creyente en Cristo, si tú no sigues a Cristo, si no asistes a una iglesia, hazle así por favor, porque esto va más para nosotros. Si tú estás siguiendo a Cristo y crees que tu manera de ser es aprobada por Dios, pero resulta que no es, son malas noticias, porque esa envidia, o ese desdén, o esa manera peyorativa de tratar a las personas, o ese disimulo, o ese doblez, o esa hipocresía, son malas noticias, porque me dejan mal parado delante de Dios, no me justifican delante de Dios. De hecho, tú y yo sabemos que no tenemos justificación. Así que, ¿qué tan bueno es suficientemente bueno? Pregunta hasta arriba, ayúdame a preguntar otra vez. ¿Qué tan bueno es suficientemente bueno? Jesús. Y estamos en problemas. Porque lo suficientemente bueno es Jesús y nadie más que Jesús. Nadie más puede dar el parámetro de perfección que Jesús. Nadie tiene la actitud de Jesús. Nadie tiene la mente de Jesús. Nadie tiene el comportamiento, la obediencia abnegada de Jesús, quien se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Pero nadie puede dar el parámetro de Jesús. Por eso son malas noticias y a la vez son buenas noticias. Las malas noticias es que el parámetro es muy alto, es mucho más alto que oísteis que fue dicho. Pero yo os digo, se trata del ejemplo de Jesús. Y si nosotros seguimos a Jesús, nosotros no podemos incluirnos de manera natural ahí, porque no somos de manera natural como Jesús, porque nuestras buenas obras no tienen nada que ver con la perfección de la bondad, de la fidelidad y del todo que Jesús es para Dios. Es perfecto, sencillamente. Así que Pablo el apóstol nos va a decir y explicar las buenas noticias dentro de esta comparación que nos deja completamente fuera de la ecuación.
Nosotros no podemos hacer absolutamente nada que nos ponga, humanamente hablando, bien delante de Dios. No hay obra, ni cúmulo de obras que puedan sumar todas y que inclinen la balanza, en donde qué triste sería que decir, hay una lista de las cosas que tienes que hacer, lo siento, casi das el perfil, pero te faltó una obra para ir al cielo, como algunos se lo manejan así, ¿no? No, qué bueno que podemos ver que necesitamos la gracia y la misericordia y el perdón directo de Dios, porque nadie puede ser como Jesús. Así que la invitación que Pablo explica es, en el nombre de Cristo, le rogamos que se reconcilien con Dios. Porque no somos Jesús, Dios quiere que nos reconciliemos con Él, porque estamos perdidos, porque nuestras buenas obras no son tan buenas comparado incluso con los demás. Y por supuesto, si Dios es perfecto, menos con Dios. Y por eso Dios lo que hizo algo justo, algo que de una manera instantánea suple la brecha y allana el camino y nos conecta con la esperanza y con la posibilidad de alcanzar lo que Dios quiere darnos, reconciliarnos con Él. Por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Así que en el nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Pero cuando uno sigue leyendo allí en 2 Corintios, la segunda carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, el capítulo 5, el versículo 20, al que no conoció pecado, aquí por favor deténganse un poco y pensemos, Cristo limpio de pecado, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, perfecto, por nosotros lo hizo pecado. Él tomó, asumió el cargar nuestro pecado, tan es así que Dios veía nuestra maldad sobre Él, para que nosotros, aquí hay un propósito donde no se dirige solo la acción de un verbo, que esa es una forma de hablar de la ortografía y de todo lo que uno redacta, no es a donde se dirige solamente la acción del verbo, sino se dirige el propósito de Dios, para que nosotros, que no somos suficientemente buenos, que no alcanzamos la nota, que no damos el margen, que no alcanzamos lo que Dios dice, fuésemos hechos. Noten aquí que en inglés ayudaría mucho como decir become o llegar a ser, no hacer, to do, perdón por el inglés aquí, pero no es llegar a tener muchas obras, muchas buenas obras, ser muy bueno, se llega a convertirse. Por eso fuésemos hechos. Esta es una acción externa que nos revive, que nos da vida, que nos comunica la vida de Dios, que nos hace nacer de nuevo, que es la obra directa de Dios, en donde Dios construye los que se reconcilian con Él por este acto de humildad de reconocer que no somos suficientemente buenos, que no damos el parámetro es Jesús, pero que Jesús fue hecho siendo perfecto, pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y esa es la manera y el camino justo que Dios puso para que la gente pueda ir al cielo en Cristo Jesús. No hay manera, no hay obra, y aquí está, ojalá y que sea lo suficientemente claro, que sería muy bueno para ahondar en esto, pero que en este momento Dios toque tu corazón y que algo ilumine tu conciencia y que venga una convicción que solo puede venir de Dios, de decir, de verdad que no soy suficientemente bueno, porque lo podemos expresar así, no soy tan malo, o sea, soy malo, pero no tanto. Sí, tengo buenas obras. Sí tengo cosas buenas, tengo áreas en las que me defiendo, que podía debatir con la gente y aparentar en una fachada, hablando de la fachada de la personalidad, que todo está bien, pero la fiesta va por dentro, donde tú y yo sabemos en nuestra conciencia que en algún momento nosotros hemos maltratado a alguien, lo cual nos hace pecadores delante de Dios y por lo tanto deudores. Las personas buenas no van al cielo. No les alcanza, no es suficiente. Qué bueno que haya personas buenas. Esto no es lo que enseñó Jesús. Jesús enseñó que las personas buenas no van al cielo. Dios enseñó que las personas buenas no van al cielo. La Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, enseñan que las personas buenas no van al cielo. Las personas perdonadas, enseña la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, Dios, Jesús, al tratar como evidencia a las personas bien, las personas perdonadas van al cielo. Y esto puede conectarse rápido con una historia. En un pasaje de Lucas, donde Lucas se dio la tarea como investigador de cerciorarse que todas las cosas fueran así como las escribió, en donde Cristo, cuando llega a la parte final de su ministerio, interactúa con dos ladrones
que están crucificados con Él, la turba enardecida allí, lejos de tener compasión, o algunos sí lloraron por Jesús y Él se voltea cuando venía cargando la cruz y les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque si en el árbol verde se hacen estas cosas, ¿qué no se hará en el seco? Así que Cristo no estaba buscando la compasión de nosotros, Él se compadeció de nosotros, y así el suplicio, la cuestión tortuosa, todo lo que sufrió en la cruz del Calvario, para llegar al lugar llamado Calavera o la Calavera. Lo crucificaron allí junto a los criminales, y dice ahí, cuando está con la gente lanzando escupitajos, mofándose de Él, y también aún los que estaban ahí haciendo lo mismo, los dos ladrones: Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que Cristo toma sus recursos, toda su justicia, toda su perfección, toda su bondad, y aquel que cree en este sacrificio sustituto de ellos, de nosotros, en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, porque somos deudores, en ese momento, en la justicia de Dios, no me pregunten cómo, en la justicia de Cristo, no lo entiendo, yo lo veo, lo leo, lo vivo en Cristo Jesús, nos da el poder ser declarados justos en Cristo Jesús. Nos declara que ya en Él estamos perdonados y que todas nuestras deudas quedan en el pasado. Y esto es gracia. Esto quiere decir que nos dan lo que necesitamos, no lo que merecemos. Y esto es misericordia, quiere decir que nos ama, y por lo que Dios es, va en nuestra búsqueda, a pesar de que no hay nada digno por el cual seamos amados. Y estas sí son buenas noticias, estas son las buenas nuevas de salvación, de perdón en Cristo Jesús. Siendo que qué tan bueno debe ser una persona para ir al cielo. Jesús, Dios, jamás, la Biblia enseñó que una persona debe ser buena para ir al cielo. Una persona buena no va al cielo. Las personas perdonadas van al cielo, porque la religión habla de hacer. Tú haz, pórtate, da, sé bueno. Pero Jesús habla de lo que Él hizo, consumado es. Ya está la salvación en Cristo Jesús. Es cuestión de aceptar el regalo, pero aquí hay una apropiación donde nosotros tenemos que bajar de aquí 30 centímetros, dicen algunos, acá, lo que es el regalo de la vida eterna, y que venga un momento de convicción donde te arrepientas y reconozcas que eres pecador o pecadora, que hemos tratado mal a las personas. Olvídate de los grandes pecados. Si los que seguimos a Jesús, a veces, me gustaría ser honesto y no decir solamente a veces, muchas veces tratamos a las personas mal. Imagínate cuando no seguimos a Jesús. Y eso es el hecho de recibir gracia, misericordia de lo que Cristo hizo por nosotros, de algo que yo no puedo alcanzar. Por eso decía el apóstol Pablo: quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Y por qué Cristo fue sepultado? Porque eso es lo que se hace con los muertos, se sepulta a los muertos para testimonio de que estaba muerto, no era un síncope. No era un estallido momentáneo de un golpe de calor, no, estaba muerto y lo sepultaron. Y Pablo dice que Cristo hizo esto para la justificación, y de lo cual, la justificación de nuestros pecados, hay testigos, y que apareció a Cefas, que este es el arameo del nombre Pedro, Cefas, y luego a los 12, los discípulos, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esto no es histeria colectiva, hay testigos de los cuales todavía viven allí, y algunos ya habían muerto, y luego se apareció a Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo. Y el medio hermano del Señor Jesucristo, que denigraba, denostaba, atacaba, dudaba de Jesús, llegó a ser quien dijo: Señor, Jesús es mi Señor. Y ahí, cuando empieza a escribir su epístola, dice: Santiago, siervo del Señor Jesucristo. De hecho, lo sube de nivel, dice esclavo, en griego, doulos, del Señor Jesucristo. ¿Qué más testimonio tenemos de algo que quisiéramos que toda la gente hiciera? Esto que hicieron estos cristianos, y que muchos lo han hecho a través de 2000 años, quisiéramos que entonces te preguntaras: ¿en qué estás confiando para llegar al cielo? Porque si crees en el cielo, tienes que estar confiando en algo para llegar al cielo. Y lo que Dios quisiera es que cambiaras tu confianza en lo que sea que estés confiando, por poner tu confianza en Jesús, por dejar que lo que Él hizo sea mío
y lo reciba por gracia y por misericordia, de algo que jamás por ningún otro medio podría alcanzar, y que ahora Dios me transforme de adentro hacia afuera para poder ver a las personas como hechos a la imagen y semejanza de Dios, semejante a ti, pero semejante a Dios, pero que además de eso pudiera también tener en mi corazón el poder ir al cielo con una convicción tal que venga de parte de Dios, no porque te lo hayas ganado, no porque seas suficientemente bueno, sino porque Dios sí es bueno. Por eso yo quisiera invitarles a hacer esta oración, y aquí está para leerla, pero yo quisiera invitarles a que hagan esta oración, tú que tal vez nunca la has hecho, tú que tal vez a lo mejor has hecho 100 veces por escuchar un mensaje como este, o has asistido 365 veces a algún templo en algún lugar y en este momento Dios iluminó tu corazón y dices, ya entendí, ya sé, tengo que reconocer a Jesús. Y algunos de los que estamos aquí tal vez ya también lo han hecho, sin embargo yo quisiera que lo leyéramos, déjame leerla una vez yo primero y después quisiera invitarte a que la leyeras con convicción, a que lo leyeras allí donde estés en tu lugar, en tu casa, en el coche, tal vez me estás escuchando en este momento, o tal vez estás en algún lugar viendo con un grupo este video y dices, ¿por qué no lo hacemos en voz alta? Pero déjame leerlo primero. Padre Celestial, he maltratado a la gente que amas, he pecado, de muchas formas. No solo necesito hacerlo mejor, portarme mejor, tener corrección, necesito perdón, tu perdón. Necesito un Salvador, el que es suficientemente bueno para ese intercambio de el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Acepto a Jesús como mi Salvador. Ya no confío en mi bondad, en lo que yo sea bueno, confío en tu bondad inmerecida. Acepto la muerte de Jesús como el pago único y definitivo por mi pecado. Y ese amén quiere decir, así sea, o así lo haga Dios, o así lo haga el Señor. Así que, ¿qué tal si en tu lugar, y si aquí todos, aunque ya lo hicieron tal vez de manera diferente con otra oración en algún momento de su vida, qué tal si para acompañar a los que lo hagan por primera vez, que una vez es suficiente, los arropamos y decimos esta oración en voz alta, y tú que pongas tu fe en Jesús en este momento al decir esta oración? Padre Celestial, he maltratado a la gente que amas, he pecado, no solo necesito hacerlo mejor, necesito perdón, necesito un Salvador. Acepto a Jesús como mi Salvador. Ya no confío en mi bondad, confío en tu bondad inmerecida. Acepto la muerte de Jesús como el pago único y definitivo por mi pecado. Amén. ¿Qué tal si me permiten orar por todos nosotros, Señor? Te damos gracias por tu bendición, por el privilegio de saber que en este momento, en algún lugar de este planeta, alguien tal vez por haber hecho esta oración conectándose contigo, tú lo has perdonado. Entendemos bien que no somos lo suficientemente buenos para ir al cielo, que tú no enseñaste que los buenos van al cielo, sino los perdonados, y que no hay una lista de cosas para hacer, aunque hay muchas cosas para hacer una vez que te seguimos, por agradecimiento y por el perdón que nos das al poner nuestra fe en Cristo Jesús, en su muerte, en su sepultura y su resurrección para la justificación de nuestros pecados. Rogamos, Dios, que podamos crecer en esta relación a través de tu Santo Espíritu, a través de tu Hijo, a través de tu guianza en alguna iglesia en la que nos congreguemos, Dios. Rogamos que bendigas particularmente a los que en esta noche o en cualquier momento o día en el que hayan hecho esta oración de toda fe. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.